El sufrimiento está íntimamente relacionado con todo lo existente. Incluso si lo analizamos bien, Cristo, cuando se encarna en la humanidad, tampoco estuvo exento del sufrimiento. Y si lo analizamos aún mejor, fue la persona que más sufrió en la historia. No ha habido nadie antes ni después de él que se pueda equiparar o siquiera comparar a él en el término o en tema de sufrimiento. Nosotros sufrimos también por causa de nuestros pecados. Jesús en la cruz pagó las consecuencias eternas del pecado, que es la separación de Dios, y nosotros en la tierra sufrimos las consecuencias temporales del pecado. Por ejemplo, cuando una chica decide practicarse un aborto, hay una probabilidad de que una consecuencia natural de eso sea que ella quede estéril. O otra consecuencia más probable y más peligrosa es de que ella puede morir porque el aborto no es seguro. También si una persona roba o alguien mata o llega a violar, una probabilidad es de que un pariente quiera venganza por causa de eso, o como mínimo si es atrapado vaya a la cárcel. Entonces, estas son consecuencias naturales y temporales de nuestros pecados. También hay consecuencias sobrenaturales, como por ejemplo un texto bíblico donde nos habla sobre David cuando él cae en adulterio y en homicidio. Una consecuencia que Dios le da a él le dice que la criatura va a morir. Y una consecuencia natural de un adulterio no es que la criatura nazca muerta, sino de que tu matrimonio y tu familia se destruyan. Entonces, esa fue una sentencia de parte de Dios hacia el pecado de David y fue una consecuencia sobrenatural de su pecado. Pero ahora, dejando a un lado si es natural o sobrenatural, todo entra dentro de la sombrilla de que Dios permite, dentro de la soberanía de Dios. Y nosotros en este punto quisiera entrar en que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para disciplina correctiva en nosotros. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. En este texto nosotros vemos, en Hebreos capítulo 12, del 7 al 8, vemos una comparación entre un padre terrenal disciplinando a sus hijos y de cómo esto se usa como una comparación de cómo Dios nos trata a nosotros. Y es muy interesante que habla de la disciplina correctiva, y nos dice de que el padre corrige a sus hijos y aquel que no lo corrige es porque quizá no lo considera en verdad su hijo. Entonces, nosotros tenemos que entender, partiendo de este punto y de este texto, de que cuando Dios nos disciplina no es por ira, no es para que quiera descargar su ira sobre nosotros, sino más bien es porque Dios al disciplinarnos es motivado por su amor hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la disciplina? La función de la disciplina es corregirnos, hacernos aprender algo que hemos obviado y por ese algo nos hemos equivocado. Entonces, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, tiene la función de ayudarnos a aprender algo. Y partiendo de este punto, tenemos que entender que todo el sufrimiento que pueda venir en nuestras vidas parte del amor de Dios y parte para nuestro bien. No simplemente para hacernos pasar un mal momento o incluso para destruirnos o algo así, sino para ayudarnos a ser más a la imagen de Cristo y poder llegar a la estatura del varón perfecto. Partiendo de ahí, nosotros entendemos ahora de que Dios nos deja sufrir y esas consecuencias nos trabajan a nosotros nuestro carácter, nos ayudan a ser mejores cristianos. Pero podemos continuar e ir más profundo y llegar al punto de lo que es la disciplina preventiva, que quizás es un punto que se conoce menos. Y la Biblia habla de esto en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7 al 9. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta de 2 Corintios, lo que está diciendo en pocas palabras es de que Dios permitió que él tuviera un aguijón en la carne, obviando qué pueda significar eso porque hay un debate muy grande ahí. El punto es de que Dios permitió un sufrimiento en su vida con un propósito. ¿Para qué? Para que él no se pudiera volver soberbio, es decir, mantenerlo humilde, sinónimo de mantenerlo útil, para poder seguir usando su vida y que más personas puedan conocer a Cristo a través de él. Entonces,
Partiendo de esta premisa, nosotros podemos entender de que es muy probable de que Dios nos deje sufrir a nosotros para que nosotros podamos permanecer útiles. Y en pocas palabras, Dios permite un sufrimiento temporal en nuestras vidas para muchas veces librarnos de sufrimientos más grandes en el futuro, de los cuales ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de que, o no somos conscientes de que podríamos haber llegado a eso, pero porque Dios permitió que pasara algo, no llegamos ahí. Entonces, cuando nosotros vemos estas razones, nosotros podemos entender de que Dios tiene muy buenos motivos para dejarnos sufrir a nosotros. Y si vos estás sufriendo una enfermedad quizás, que es uno de los probables puntos o una de las posibles razones de que Pablo cite eso de el aguijón en la carne, no digo que sea eso, pero es una probabilidad también. Si vos estás sufriendo una enfermedad, quizás Dios tiene un propósito detrás de eso, y de hecho que sí lo tiene, aunque no lo podamos entender, no podamos saber qué significa en ese momento, podemos estar seguros de que en nuestro sufrimiento hay propósito. Así que no tenemos que desesperarnos, sino que lo que tenemos que hacer es permanecer firmes y fieles al Señor y acercarnos más a Él en medio de nuestro dolor y dejar que Él pueda trabajar nuestras vidas y que Él en su momento nos revele por qué pasamos esa situación. Así que esto es Sufriendo para nuestro bien en Olivo Injertado.